Ahí estamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amantes de... Os iba a decir Liga Smartbank, pero salvo última hora ya no es Liga Smartbank, pero bueno. Lo dicho, estamos otro lunes más. Ahí está Sori desde la cabina. Hyper Emotion, veremos a ver lo que da de sí esta nueva nomenclatura de la categoría de plata, la categoría, como bien sabéis, más emocionante del mundo. Pero bueno, lo dicho, no estamos aquí para hablar de patrocinadores y demás. Estamos aquí, como bien os adelantamos el lunes pasado. Estaba Samu conmigo, que ahora vamos a saludar. El lunes pasado hablamos de los 4 recién ascendidos: Racing de Ferrol, Alcorcón, Eldense y Amorebieta, los 4 que nos iban a acompañar desde la primera ref. Y hoy, como bien ya os digo, como bien adelantamos el lunes pasado, toca hablar de... entre comillas, los 3 transatlánticos, ¿no? Siempre los solemos bautizar así, los 3 equipos que descienden de primera división en este caso. Hay 2 que los tuvimos, bueno, realmente los 3 han estado recientemente aquí, y desgraciadamente para sus intereses, pues esta temporada 23-24 que justo acaba de arrancar, los vamos a tener de vuelta. Elche, Valladolid y Español, lo dicho. Hablaremos de ellos, de todo un poco. Voy a presentar a los 2 acompañantes. Uno que ya es habitual, Samu, muy buenas. Muy buenas noches, familia, vamos con ello. Y otro que, bueno, le hemos buscado un debut no soñado, porque lo que os digo, descender a segunda siempre es duro, pero lo dicho, hoy debuta Óscar con nosotros, sobre todo para ilustrarnos acerca del Español, pero ya os digo, lo vamos a tener más que habitualmente aquí durante temporada. Esperemos que, lo que digo, para sus intereses solo sea una, porque el Español esté de vuelta en primera división, pero ya digo, de momento, hoy debuta con nosotros. Muy buenas, Óscar. Buenas noches, Eduard. Buenas noches, Samu. Y sí, vamos a ver estos 3 descendidos, a ver cómo se plantea la temporada y a ver si consiguen ascender lo antes posible. Bueno, en este caso el Español lo consiguió la temporada pasada. Ya digo, acabamos de arrancar directo mientras la gente va entrando. Como siempre, ya sabéis, nos podéis preguntar cualquier cosa. Ya digo, vamos a intentar hoy focalizarlo, lo iré recordando durante el directo cuando vaya entrando la gente. Vamos a intentar focalizarlo hoy, al igual que hicimos la semana pasada, en temática, ¿no? De estos 3 equipos, proyecto, a lo que pueden aspirar esa temporada, jugadores importantes, posibilidad de fichajes, jugadores que a lo mejor vayan a hacer las maletas. Lo dicho, vamos a girar un poquito alrededor de estos 3 equipos. No os descartamos obviamente temas del chat, pero daremos un poquito de prioridad a la gente que quiera conocer más o necesite más información acerca de estos 3 equipos. Si queréis, Samu, Óscar, para ir empezando y que la gente vaya entrando en materia, analizamos un poquito lo que fue en este caso la trayectoria de los 3 equipos de Elche, Valladolid y Español. Fue en ese orden, en este caso orden inverso, ¿no? Como terminaron en la clasificación la temporada pasada, perdón, si no me equivoco, fue al final el Valladolid quien acabó antepenúltimo, sería Elche, Español y Valladolid. Pero bueno, lo dicho, lo que fue un poquito la trayectoria de los 3. Ahora os dejo entrar. A mí, ya si os digo desde mi punto de vista, el Elche llegó a un punto que durante la temporada, si hubiera estado compitiendo en segunda división con el rendimiento que estaba ofreciendo en primera, os digo, podría haber estado incluso por detrás de los 4, 5, 6 equipos que al final hemos visto durante toda la temporada en segunda división, en esa zona de playoff de ascenso y ascenso directo. En cambio, Valladolid y Español sí que lo compitieron, pero en este caso os diría una cosa: igual que en otras ocasiones ha habido descensos más o menos injustos en primera, yo creo que la temporada pasada ese patrón con los 3 al final, digamos que el tiempo les puso desgraciadamente, como digo, en su lugar, que era el de ocupar esas 3 plazas de descenso. Hombre, a ver, viendo las trayectorias, Eduard, yo creo que los únicos aficionados de uno de estos 3 equipos que nos van a decir que el descenso era clarísimamente merecido era el del Elche. Te lo digo más que nada porque si tú le preguntas a un aficionado del Valladolid, te va a decir que en ese último partido contra el Getafe mereció ganar. El Getafe no tira portería, si no recuerdo mal, fue un 0-0 si no recuerdo mal. Tanto Español como Valladolid tuvieron un descenso bastante cruel, consumados en las últimas jornadas, sobre todo en el caso del Valladolid. Y bueno, ahora se abre una incógnita muy grande porque son 3 equipos que, hombre, a ver, cuando se desciende pues siempre se llega mal, se llega en estado depresivo, desilusionante, con
pocas ganas, francamente, de empezar un nuevo rumbo, pero bueno, son equipos ayudados por un buen presupuesto, sobre todo en el caso del Español, ahora lo trataremos tranquilamente. Pero bueno, yo creo que el Elche lo que pasa es que en el tramo final les dio por apretar, por ganar varios partidos, incluso alguno que otro seguido. Y claro, la afición decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Que van a apretar ahora? Pero bueno, al fin y al cabo el Elche llevaba con muchas jornadas de antelación ya descendido. Luego, por ejemplo, en el caso del Español han sido muchos problemas arbitrales, muy discutibles, muy cruel cuando el Barça festeja ahí en el estadio de esa manera que sienta tan mal a la afición perica, que dio para bastante cola. Luego también el hecho de que el Valladolid en las últimas jornadas, a excepción de esa victoria contra pronóstico completamente contra el Barcelona, en el que el Pucela le gana allí en Zorrilla, las críticas a Pecholano se sucedieron. Es verdad que el entrenador uruguayo cayó muy bien en Pucela, pero a medida que avanzaron las jornadas y las opciones llegaban a mínimos, pues se cernían dudas en torno a su figura. Pero bueno, tres equipos que vienen, no sé, vienen con ganas, por supuesto, de ascender, pero ahora mismo la verdad que apostar por ellos no es muy halagüeño, la verdad. Sí, yo creo que, bueno, el Elche ya desde con muchas jornadas de antelación ya se sabía prácticamente que iba a descender. Luego el siguiente equipo en descender, como bien habéis dicho, fue el Español, que con el Español, a ver, yo creo que el juego del Español ha sido muy pobre, sobre todo defensivamente, porque ofensivamente hay que recordar que el Español ha marcado en todos los partidos de la liga menos en 3 o 4. O sea, ofensivamente es de los equipos que más goles ha marcado, pero claro, defensivamente, si recibes 2 o 3 goles de media por partido, así no se puede salvar la categoría. Además, lo que has comentado tú, Samu, que también ha habido polémicas arbitrales, por llamarlo de alguna manera, en los últimos partidos, con aquello que pasó del gol de Griezmann, que dio polémica. En Mestalla también hubo polémica arbitral, pero aparte de eso, pues lo que ha condenado al Español también han sido errores propios como son los defensivos. Y el Valladolid pues se lo jugó a la última jornada cara a cruz contra el Getafe. Y yo ese partido me lo vi luego repetido y es lo que has dicho. El Getafe me parece que no pasó a casi de medio el campo. El Valladolid lo intentó, pero no pudo ser. Y el Valladolid a mí me sorprendió porque cuando llegó Pezzolano, creo recordar que consiguió 2 victorias seguidas o una victoria y un empate. Ganó en el campo del Villarreal, contra todo pronóstico también. Pero sí, finalmente se ha quedado a un punto de la salvación. Y bueno, tanto Valladolid y Español, sí que es verdad que se puede decir que se han ganado el descenso a pulso porque el juego pues ha sido bastante pobre, pero también lo han sido de otros equipos que se han acabado salvando. Entonces, ha ido por los pelos, excepto el caso del Elche. Hombre, a ver, yo... La verdad es que... Claro. No, sí, Samu, dale. No, hombre, a ver, mira, cuando llegó Pecholano y ganó el primer partido contra el Villarreal, a ver, que es comprensible, ¿no? Pero yo vi a ciertos aficionados del Valladolid en redes sociales que llegó Pecholano, ganó. Bueno, tampoco se podían sacar muchas conclusiones en torno a cómo era el estilo de Pecholano simplemente con un partido. Y se había muchos aficionados encomendados a Pecholano como, oye, mil gracias por llegar, mil gracias por cambiar las tornas. En plan, que veíamos una afición realmente desesperada porque se acababan las jornadas, esto llegaba al fin, el equipo no convencía, el equipo no daba el nivel y era jugársela a la carta de un entrenador sin experiencia en estos territorios, tampoco tiene experiencia en segunda, ninguno de los 3 entrenadores de estos 3 equipos tiene experiencia en segunda, los 3 equipos apuestan por los entrenadores con los que han descendido, veremos cómo se las apañas, pero lo que digo, con Pecholano hay bastantes dudas, con su figura claramente, pero vamos, que veremos qué pasa y es que tiene, como digo, un panorama realmente poco halagüeño en materia de altas y bajas. Al final, fijaros una cosa también, la gente que va entrando al directo y que empieza a coger el hilo. Por suerte, los 3 equipos conocen la categoría y recientemente han obtenido éxitos en segunda, como bien hemos comentado antes. Pero claro, esta temporada cada uno con sus cosas, lo habéis comentado bien, ha habido demasiados hándicaps para ellos, es decir, hablamos de un Español que ofensivamente, pues sí, diríamos que ha estado más que a la altura, ¿no? de lo que es la primera división, ha tenido un goleador como José, lo demás ya veis, jugador que ahora acaba
cedido en el Real Madrid. Obviamente, para mí las posibilidades de verlo en segunda eran cero, porque si no hubiera sido en el Real Madrid, hubiera sido cualquier otro destino de primera. Pero lo que os comentaba, un español que si no me falla la memoria ha llegado a usar 3-4 porteros durante la temporada, y al final, salvo el tramo final de Pacheco, digamos, o tramo final entre comillas, no ha sido el único que ha sido capaz de aportar esa fiabilidad. Para mí, en este caso, ese tema ya, lo que os digo, hándicap más que suficiente para estar abonado a sufrir. Tema de Valladolid, pues es lo que has dicho, Samu, ahora. Demasiados cambios, demasiados entrenadores. En el Español también ha habido cambios de entrenadores, pero por lo menos en el Español sí tienes esos 2-3 jugadores que dentro de tus posibilidades, pues obviamente eran diferenciales, ¿no? Hablamos de José Lu, hablamos de Darder, que sin duda es el jugador con más calidad de la plantilla, y después siempre tienes esos 3-4 jugadores segundas espadas, si quieres llamarlo así, que son capaces de sacarte en días concretos, de sacarte rendimiento. Creo que en el Valladolid, quizá fijaros lo que son las cosas, que hasta que no se fichó a Larin, no había de dónde tirar, pero es que aún así, lo que os digo, también demasiados cambios de entrenador de por medio. Y por último, el Elche, hasta la jornada 25-30, incluso os diría, Samu, sobre todo, que lo tendrás bastante fresco, al Elche le ha pasado lo que le pasó al Alcorcón el año pasado, en segunda, que hasta que no te has visto o ahogado o ya sin opciones, el equipo no se quita quizás esa presión, y no tiene por qué ser presión, porque a veces tema mental también pesa mucho. Pero bueno, en resumen, lo que os decía, demasiados hándicaps, cada uno con los suyos, como para pensar en una posible permanencia. Y si queréis, ya por cerrar, hemos dicho sí, el partido del Getafe con el Valladolid en la última jornada. El Getafe el Valladolid, perdón, en 90 y creo que fueron incluso casi 100 minutos, disparó 0 veces a puerta. Si tú disparas 0 veces a portería en 90 minutos, necesitando una victoria para salvarte, la salvación es imposible, más ante un equipo que defiende tan y tan bien como aquel Getafe del que se hizo cargo por Dallas en la recta final de curso. Veo que la gente va entrando por el chat, empieza a saludar. Samu Levantinista te pregunta por la Gomina. Alma Racinguista, pues lo que os he dicho, viene a informarse, ¿no? De los tres nuevos rivales. Gargantúa, pues más de lo mismo. Dani, que me quiere sonar, Dani del Español, me quiere sonar que hace 3 temporadas ya, 3 años diría, ya estuvo por aquí, y este año se nos va a volver a meter, a convertir en habitual de los directos. Lo que os decía, a la gente del chat, cualquier comentario, cualquier tema que queráis sacar de los 3 equipos, información que queráis saber, os comentamos. Si os parece, después de analizar ya lo que fue la 22-23, ¿no? de cada uno de estos 3, podemos empezar ya a ver quizá la 23-24 de cada equipo. Y ya que está Óscar hoy con nosotros, vamos a empezar precisamente con el Español, que al final, dentro de lo malo, seguramente de los 3 sea el gran candidato, seguramente rival a batir, incluso independientemente de la plantilla que pueda tener. Seguramente no tenga el potencial de aquel español que estuvo en la categoría, ¿no? Con los Raúl de Tomás, Javi Puado, algunos van a seguir, obviamente. Para mí te diría que va a ser un español 2.0, pero desde mi punto de vista parte como el equipo al que la mayoría de gente va a colocar en el top 1. Muy breve antes de que diga Óscar, a Gargantúa, que ha preguntado por si sigue Guti en el Elche, a priori sí. El bloque que mantiene el Elche es grande. Por ejemplo, la baja de Liberto Palacio la va a notar, pero a priori Guti sigue. Dale, Óscar. Y no lo tocaremos después, cuando giremos el torno al Elche, hablamos también de confección de plantilla. Sí. Bueno, respecto al Español, estoy de acuerdo contigo, Eduard. Yo creo que es el equipo a batir de la categoría, de los 3 que han descendido. A priori hay que ver las bajas y los fichajes que hacen los equipos, pero a priori debe ser el equipo que tiene, por presupuesto y por el plantilla actual, mejor equipo. También es importante, yo creo, la figura del entrenador, que en este caso va a ser Luis García. El Español ha apostado por Luis García, que es un poco parecido al caso de Pezzolano, de que no tiene experiencia en primera división, pero la diferencia es que Luis García sí que conocía al Español,
porque había estado aquí como futbolista, era un ídolo de la afición, entonces yo creo que hay esa pequeña diferencia con Pezzolano en el Valladolid. Y Luis García tiene un estilo de juego muy marcado, le gusta tener la posesión. Yo creo que también fue muy diferente al de Diego Martínez del año pasado, y este año hay jugadores que tienen que ser clave. Por ejemplo, me gustaría destacar Paul Lozano, que lleva 2 años jugando en segunda división, primero con el Girona y el año pasado con el Granada, que ha conseguido 2 ascensos, y yo creo que se puede adaptar muy bien al juego de Luis García. Y un poco con lo que has dicho tú, Eduard, también estoy de acuerdo de que el año que descendió anteriormente el Español subió matemáticamente a falta de varias jornadas. Sí que es verdad que acabó ganando la liga en el último partido, pero el ascenso matemático lo confirmó a falta de varias jornadas antes de que acabase la liga. Y un poco la diferencia también que puede haber este año es que la liga que jugó el Español en segunda división fue la liga del COVID, que no había público en los estadios, y eso también puede ser un hándicap para el Español, ir a estadios, por ejemplo, pequeños, como el caso del Eldense o el caso del Eibar, del Mirandés, que son estadios así pequeños que aprietan mucho, y veremos a ver cómo se adapta el Español a esas situaciones. Hombre, a ver, el hecho de tener, si no me equivoco, no sé si es el equipo que va a tener el presupuesto más grande de segunda división, creo que son en torno a unos 40 millones. Hombre, reponerse a la baja de José Lu, pues es algo que ya ha habido precedentes. Al Español se le ha ido Borja Iglesias, se le ha ido RDT, se le ha ido Gerard Moreno, o sea que no es algo nuevo en el cuadro perico que se le vayan los 9. Yo también estaría pendiente no solamente de a ver si sigue Sergi Darder, que es el pulmón de este equipo, es la persona que yo creo que ha dado más la cara por esta entidad en un momento en el que hay tantísimo rifirrafe entre la afición y la propiedad, ¿no? Entre Chen y la propiedad. Yo me quedaría también con ver si Brian Oliván sigue o no, si Fernando Pacheco sigue o no. También, como comentaba Dan RCD en el chat, si sigue también Javi Puado o no. Y Braithwaite, yo creo que si tiene un nivel decente tirando a bueno y mantienes este bloque, si a mí me aprietan las tuercas y quieren que me moje, yo apostaría ya por el Español para subir. Yo creo que el equipo tiene cualidades y mantiene ese bloque perfectamente para ser un gran aspirante al ascenso, pero claro, jugadores que son muy atractivos para otros equipos. Brian Oliván ha hecho una buena temporada, Pacheco también ha resultado importante, y yo creo que buena parte de las opciones de subir seriamente pasan por ello. Sí, Brian en el lateral izquierdo ha hecho muy buena temporada. Aquí es donde el Español la temporada pasada tuvo un poco como el fallo, porque en el lateral había mucha diferencia entre los laterales derechos, que tanto Oscar Gil, que iba jugando, como Rubén Sánchez, como al final Pierre Gabriel, ninguno daba el nivel como el que daba Brian Oliván en el lateral izquierdo. Y en el partido contra el Valladolid, me parece, se lesionó Brian Oliván y la baja se notó muchísimo. Entonces, si este año es muy importante que siga esta temporada. Y sí, lo que has dicho, Pacheco, sí que es verdad que tampoco ha dado el nivel que se le esperaba, pero ha mejorado el nivel que estaban dando tanto Lecom como Álvaro Fernández. Y Braithwaite el año pasado marcó 10 goles jugando en banda, porque hay que recordar que el que era punta es José Lu. Entonces, este año jugando en segunda división, si Braithwaite juega en punta, yo creo que puede hacer una muy buena temporada. Y yo tengo entendido que creo que Braithwaite se quiere quedar hasta donde he leído, ¿no? Sí, en principio sí. Hay que ver qué equipos se interesan por él, pero Braithwaite está muy cómodo aquí en Barcelona y en principio parece que se quiere quedar. Bueno, en el chat comentan tema de poder o no mantener a la plantilla, o en este caso a seguramente los jugadores que hemos nombrado, que seguramente sean de los salarios más altos de la plantilla, teniendo en cuenta que seguramente haya una reducción firmada por contrato, muy probablemente con la mayoría de ellos, o que se firmará a posteriori en caso de querer retenerlos. Obviamente no puedes mantener salarios de primera división en 12, 14, 16 jugadores y tienes que jugar en segunda, pero más allá de esto, sí es lo que comenta Dan, que tiene pinta de que el Español ahí lo puede mantener, igual que ya lo mantuvo hace 3 años con los RDT, Puado y compañía. Entonces, por ahí no creo que haya problema. Levantinista, ya te digo, igual alguna salida como la de José lo había que cerrar, pero ya digo que a grandes rasgos seguramente la plantilla se pueda mantener. Ahora bien, sí.
Didi. No, y que ahora mismo en todo este ambiente de no mucha ilusión en español, de preocupación acerca de cómo responder al equipo al nuevo proyecto, respecto a si Luis García es buen entrenador o no, la llegada de Fran Garagarzá ahora mismo es de los clavos ardiendo más grandes a los que se puede agarrar la afición del Español, y de hecho está siendo así, un hombre con una dilatada experiencia en la dirección deportiva del Eibar, que viene ahora de tener experiencia reciente como asesorando deportivamente la configuración del Wolves en la Premier League. Pues bueno, es un fichaje de mucha talla para un español que se tiene que agarrar a lo que buenamente pueda, tiene capacidad económica para tener buenos activos para optar al ascenso directo, y la verdad que ahora mismo el nombre de Fran Garagarzá es de lo más positivo que se puede sacar en lo que se refiere a las realidades ahora mismo en el español, porque por ejemplo, como digo, Darder es algo en el aire, Boado es algo en el aire, Brian Oliván es algo en el aire, y veremos alguna que otra figura más. Apuesta interesante, porque lo podíamos llevar por ahí, porque es lo que os iba a comentar. Es decir, la plantilla para mí no tiene mala pinta, con los 3 o 4 retoques que se puedan hacer. Ahora bien, como bien he dicho, no es la plantilla de su anterior etapa en segunda división, la del Español. Plantilla top sí. La plantilla de la otra etapa era para subir prácticamente con la gorra. Obviamente tuviste que sufrir, porque en segunda división siempre se sufre en una parte u otra determinada del curso, y el Español sufrió. Recuerdo un mes de enero, febrero creo que fue, o justo antes de Navidad, complicado, donde se les fumó una ventaja, ¿no?, que tenía con los Almería y compañía. Pero más allá de esto, el Español, digamos, subió relativamente cómodo. Yo a lo que voy ahora es que por una parte, por tema de plantilla, que seguramente no tenga esa ventaja en cuanto a nivel, talento, calidad que tenía, eso por una parte. Después le sumas la mayor competitividad que yo creo que va a haber esta temporada, más allá de los descendidos, respecto a lo que se encontró el Español en su otra anterior etapa. Las cosas van a tender a igualarse mucho. Y si a eso además le sumas que esto al final va a ser extrapolable a Valladolid y Elche, que son 3 entrenadores que parten con 0 experiencia en la categoría, y sí que es verdad que, como bien ha dicho Óscar, Luis García sí que tiene esa ventaja, entre comillas, ¿no?, de conocer lo que es el Español, y es un tío de la casa, obviamente, y él sabe que el objetivo es ascender. Pero no deja de ser que tú partes con una posición de ventaja, al igual que va a partir Elche y Valladolid, con un entrenador con menos experiencia de lo que se va a encontrar al final respecto a la media de la categoría, entrenadores muy experimentados a ver la temporada que viene en la categoría. Y eso ahí, si las cosas no empiezan rodadas desde un principio, y ahí seguramente la parte de la dirección deportiva tenga mucho que decir en cuanto a planificación, y de empezar o de llegar al primer partido de la primera jornada, primer partido oficial, con la plantilla 100% cerrado prácticamente. Lo que os digo, si las cosas no empiezan rodadas, a estos equipos se les puede complicar. No sé si deciros hasta el punto de ver un Huesca después de su último descenso, que vemos el último descenso del Huesca y cómo está el Huesca a día de hoy, de cara a la 23-24, pero sí que a alguno de los 3 seguramente se puede complicar, porque de la misma manera que decimos que el Español es el favorito número 1, yo creo que es muy difícil, por decir imposible, apostar porque los 3 estén ahí arriba. Es decir, con lo que os digo, con la competencia que hay, algunos se cae. Sí. Y que está ese. Dale, Oscar, dale. Yo creo que los 3 equipos, lo que sí que a priori me parece es que van a conseguir entrar entre los 6 primeros como mínimo. Pero claro, luego 2 de los 3 a priori son los que damos favoritos para subir directos, pero lo que acaba de decir Eduard, hay otros equipos que ya estaban en la categoría, como es el caso de Eibar, que lleva 2 años seguidos a punto de ascender y no lo ha conseguido. Levante, que se le escapó el ascenso este año cuando ya casi lo estaban celebrando. Y que este año también seguro que lo van a volver a intentar y van a estar ahí peleando con los 3 recién descendidos. Y uno de los, claro, solo hay 2 ascensos directos, el otro se lo va a tener que pelear en playoff, y el playoff es muy complicado. Y es importantísimo lo que ha dicho Eduard, para que no pase, por ejemplo, como le ha pasado al Huesca, ascender al año siguiente de bajar es fundamental, porque si no consigues ascender al año siguiente, tienes que reducir mucho el presupuesto, la masa salarial, y entonces ahí ya es donde pueden venir los problemas de tener que realizar muchas ventas. Pero bueno, a ver cómo acaba esta temporada para estos 3 equipos. Te empiezas a meter en el pozo, y es que claro, tienes a un Eibar ahí que se ha quedado otra vez con la miel en los labios, en la segunda temporada un poco menos en comparación con la anterior, de subir,
y claro, están enrabietados al 100%, no sé qué tipo de planificación hará el Eibar y lo mismo para el Levante, ¿no? Al fin y al cabo, pues son dos equipos que se han quedado a las puertas, van a ir con muchas ganas y es que ya no solamente es el nivelazo que se espera que traigan Elche, Valladolid y sobre todo Español, se te meten estos dos, vamos a ver si no se te mete el Albacete. Yo creo que Cartagena este año se bajará un poquito más de ese tren de estar arriba. El Oviedo a lo mejor está planificando también. Sí, bueno, el Oviedo, vamos a ver qué pasa. Si el juego de Cervera le da para meterse de entrada en las primeras jornadas ya arriba al equipo, la verdad que tiene muy buena pinta. Y hombre, a ver, el Tenerife también sí se puede meter arriba, pero como digo, a los tres descendidos se les junta el Levante y el Eibar que al fin y al cabo tienen que hacer proyectos de subir cuanto antes. Lo que pasa es que lo que ha dicho bien Óscar perfectamente, otro año más en segunda, reducir aún más masa salarial, presupuesto. Eso al fin y al cabo hace que tengan menos posibilidades de llegar al objetivo. Cuentas al final, y la gente que estáis en el chat también lo estáis comentando, ¿no? Porque hay gente ya de Zaragoza, de Tenerife, que ya está aquí en el chat comentando. También gente de muchos equipos. Dan también comenta lo que decimos, ¿no? De que seguramente la parte de la dirección deportiva tenga que hacer una limpieza más o menos importante de la plantilla actual del Español. Bueno, lo que os decía, las cuentas salen relativamente fáciles. Es decir, si a estos tres equipos que ya les damos de por sí como que tienen que estar arriba, cuando empieces a meter a los Levante, Albacete, Tenerife, Zaragoza, toda esa gente que se ha quedado, unos porque se han quedado relativamente cerca este año y el proyecto tiene pinta de que va a continuar, y otros porque quieren dar ese salto que la temporada pasada o en años anteriores no han conseguido. Si es lo que os he dicho antes, la igualdad llega hasta tal punto de tener seguramente, no con el favoritismo del Español, pero sí que sabes que hay 8 o 10 equipos en la categoría que al Español y obviamente también al Valladolid y al Elche les puede poner las cosas muy complicadas si no se hacen valer estos tres la teórica superioridad que pueden tener o no, porque es lo que os digo, esto al final aquí hoy a día 3 de julio estamos hablando a priori, porque las plantillas, los equipos están en construcción y en este caso en estos tres sobre todo a Valladolid y Español tiene pinta de que hay que hacer bastantes cambios dentro de la plantilla del curso que viene, y aquí esto hasta el segundo fin de semana de agosto, cuando empiece la competición, seguramente no podemos sacar o no podemos empezar a sacar conclusiones. Al final es la máxima que os dijimos la semana pasada con los 4 descendidos, que no teníamos por qué meterlos y incluirlos en la pelea por el descenso, porque las cosas podían sorprendernos y podían cambiar muy rápidamente a su favor. Pues hoy al final tenemos que verlo con el otro prisma, con otra perspectiva de por qué no, es lo que he dicho antes, ¿no? Si las cosas no empiezan bien, se les puede complicar y se les puede hacer muy largo el año también. En el chat lo que os digo, gente de Zaragoza, gente de Tenerife, gente hablando de posibles, sobre todo apuesta del proyecto Zaragoza. No están hablando también de Tony Moya, jugador que parece estar al caer. Al hilo de lo que comentamos del Español, Bada, por lo visto, podría estar en conversaciones con el Español. Claro, fijaros una cosa, lo que os decía antes, si queréis le damos una vueltecita antes de irnos a Valladolid, por ejemplo. Valentín Bada es un jugador, ha demostrado ser un jugador muy válido para segunda. Pero lo que os digo, la perspectiva del Español ha cambiado hasta tal punto de que si los rumores son ciertos, Bada puede acabar en el Español. Tú ves la plantilla del Español de su anterior descenso a segunda, y creo que lo comentaba en otro directo, es que Bada, ya os digo, siempre desde el respeto, Bada en aquel Español no estaría ni en el banquillo. Dale, Oscar. Sí. Comparando la plantilla que tendrá el Español en la temporada que viene con la temporada que estuvo, sí que es verdad que lo que dice Eduard, la temporada anterior que estuvo en segunda división, se esperaba que subiese con la gorra porque tenía sobre todo una figura como Raúl de Tomás, que es a lo mejor lo que va a faltar este año. Braithwaite puede estar ahí, pero tenía jugadores muy diferenciales que, por ejemplo, en Barba también, que estuvo ese año, llegó a mitad de temporada de primera división y al descender ya se quedaron, y eso es lo que hizo que el Español tuviese tanta diferencia de plantilla comparada con el resto, y sobre todo también yo creo que no había rivales como los que va a haber este año. Sí que es verdad que estaba el Mallorca y el Almería, que fueron los tres o sea, Español, Mallorca y Almería, que éramos los tres que estaban ahí arriba, pero este año es que hay 5 a priori
que pueden competir por el Seguro. ascenso directo. Y más alguno que se sume como los candidatos que estamos diciendo. Entonces, más que el propio nivel de la plantilla del Español, que también, yo creo que es la competitividad que hay con el resto de equipos. Completamente. A ver, por entrar un poco en materia del Valladolid, si te parece, Eduardo. No sé cómo lo ves. Vamos. A ver, pierden a tres hombres fundamentales, a Roque Mesa, Álvaro Aguado, también a Joaquín Fernández lo pierden, a Óscar Plano se le va, Sai Larín lo han comprado en propiedad, pero él quiere salir a priori y quiero pensar también que el Valladolid querrá hacer caja con él. Creo que se merece Sai Larín después de cómo ha demostrado desde su llegada en el mercado de invierno al Pucela lo que vale. Baseman también se les va. Bueno, pues pierden una parte del bloque bastante seria. Fran Sánchez, director deportivo del Valladolid, va a tener mucho trabajo por delante. La apuesta de Pezzolano, yo creo que el equipo se equivoca cuando echa Pacheta después de caer en el Bernabéu, si no me acuerdo que fue el lugar en el que decidieron destituir a Pacheta. Y bueno, pues a raíz de eso, pues el equipo se nos va con Pezzolano, un entrenador sin experiencia en estos territorios. Y la verdad que vamos a ver por dónde tira el Valladolid, pero creo que cuenta a priori con menos presupuesto, por ejemplo, que el Español, ¿no? Fíjate, Carlos prefiere al Tenerife, nos comenta por esa posible dupla Enrique Gallego Ángel, veremos. Cartel hay de sobra, pero hay que ver si son capaces de conectar bien, sobre todo los jugadores tan experimentados y un perfil al final para mí bastante similar, ser tan rematador. Veremos si Garitano consigue sacar el máximo rendimiento de los dos. Dan, por cierto, que ni conoce a Bada. Igual le empieza a conocer ahora dentro de unos días si al final el rumor se materializa. Lo dicho, con el Valladolid aquí lo que hace yo tengo cuestión personal también, que al final es que en su anterior temporada, en segunda, no lo tuve nada claro desde el principio, es decir, de los tres equipos que descendían era el que veía peor desde el principio. Tenía mis opiniones, más que nada porque no había una operación salida clara. Fijaros, justo lo contrario lo que hay ahora, ¿no? De que hay muchos jugadores que ya se han ido, otros que suenan ya para salir. Entonces, el Valladolid en ese escenario se supo rearmar bien, o supo mantener bien su potencial y acabó logrando el ascenso, no sin dificultad, porque aquí el Valladolid también recuerdo que empezó bastante mal la temporada, a lo que hemos dicho que en esta si se vuelve a repetir, pues puede tener complicación, ¿no? En la operación regreso, en este caso a primera. Y en cambio, en este Valladolid de esta 23-24, ¿no? Lo que pinta es que seguramente se haya empezado justo al revés, ¿no? Con la fórmula invertida, lo que se hizo en su anterior etapa. Entonces, ya os digo, tampoco diría que me acaba de inspirar mucha confianza, pero de igual manera que dije en su anterior temporada en segunda que no me gustaba o no compraba para nada la hoja de ruta que confeccionaron para después acabando consiguiendo. Digamos que ahora sí que me gusta más la pinta que tiene, pero no por ello me acaba de cuadrar o no me acaban de salir las cuentas, al menos ya digo, por ahora a mes de julio, porque recuerdo aquel verano también del Valladolid que estamos a julio, las cosas estaban igual, llegó el primer partido de Liga y al Valladolid creo que le sobraban 6, 7, 8 jugadores sin exagerar. Entonces esta temporada sí que me gusta más las maniobras que se están tomando. Ahora ya digo, falta dar con la tecla en cuanto a refuerzos y empezar eso, lo que os he dicho antes, sobre todo empezar jornada 1 siendo candidato a todo. Sí, el Valladolid, si no recuerdo mal, en la última temporada que estuvo en segunda división, a mí tampoco me daba mucha confianza y creo recordar que acabó ascendiendo en la última jornada. Consiguió el ascenso directo, me parece, en la última jornada. Y, y este año sí que es verdad que ha empezado a realizar las ventas y las bajas y veremos los fichajes pronto. En esta situación sí que es verdad que el Español es el que va más tarde, porque el director deportivo lo ha anunciado esta semana. Y el Elche, bueno, ya iremos luego con el Elche, pero el Elche, al ser el equipo que ya se sabía que se iba a descender hace 3 meses prácticamente, es el que ha tenido más tiempo para poder planificar una temporada en segunda división. Y yendo con el Valladolid, pues al haber realizado ya las bajas al principio del mercado de fichajes, pues puede hacer la hoja de ruta de una manera más precisa y,
y a ver si los jugadores que llegan pues se adaptan al estilo de Pezzolano y que cómo acaba esta plantilla. Tiene mucho que idear, mucho que planificar el Valladolid. Luego también es un equipo que, bueno, se escuchó la noticia cuando descendió que había merodeaba por ahí la opción, no creo que la revelaba Relevo, la información de que Ronaldo tenía planeado, de cierta manera, vender al Valladolid. Ahora creo que se ha negado. Al fin y al cabo, pues bueno, Ronaldo tiene que apechugar con lo que hay, tiene que tirar para adelante con ello, quiere proyectar la imagen de que hay ambición. Al fin y al cabo, la afición ha tenido muchos tira y afloja con el mandatario brasileño. Eso es algo que al fin y al cabo hace mella, ¿no? El saber que tu equipo está bajo un halo de posible venta, pues nunca es una buena noticia. Yo también quiero recalcar que el Valladolid, pues bueno, ha tenido mala suerte con las lesiones, por ejemplo, en el caso de Kennedy, futbolista de banda con mucha calidad, que ha jugado muy pocos partidos por las lesiones. Otro que me recuerdo es Darwin Machís, lo manda ahora cedido al Cádiz, vuelve allí otra vez. Bueno, son jugadores que tienen mucha calidad, pero que bueno, al fin y al cabo parecen de cristal, tienen muchas lesiones de larga duración, muchas de ellas, y la verdad que es frustrante ver que el Valladolid tiene futbolistas interesantes que al fin y al cabo se les ha frustrado por temas físicos, sinceramente. Bueno, al final también pensar es otro patrón, quizá que en este caso con el Valladolid se pueda repetir en este caso el caso de que alcancen el objetivo, ¿no? Que es esto, ¿no? Hablamos de quizá un equipo sin la base de plantilla, ¿no? Que pueda tener un Elche que a priori está preparando la temporada con mucha más antelación que los otros dos, un Español que a priori es la mejor base de las tres plantillas pese al pobre rendimiento en primera división, algo que lo ocurrió en su anterior etapa, y un Valladolid que seguramente esté ahí un poco en terreno de nadie en cuanto a los argumentos que estamos dando, pero que al igual que en su anterior temporada en segunda división seguramente pueda sacar partidos adelante, pueda sacar victorias, pueda sacar puntos. Básicamente o por calidad individual, talento individual. Veremos al final las piezas que se acaban fichando, pero ya hemos visto que ha demostrado sobradamente esta temporada, por ejemplo, por el Granada y concretamente por Uzuni, que a veces cuando tienes jugadores tan superiores al nivel de la categoría, no te hace falta jugar bien. Al final un Granada que ha ascendido porque en casa no ha perdido ningún partido, porque has tenido a un tío que no te ha salido a gol por partido, pero prácticamente cada gol suyo era una victoria de tu equipo. Y con esto en segunda, pese a la igualdad que comentamos que reina, cuando tú tienes una baza tan ganadora, da igual el equipo que tengas delante, porque sabes que tú vas a aprovechar tu oportunidad y a poco que tú seas fuerte, seas sólido en defensa, o seas sólido en las áreas, algo que también solemos comentar mucho aquí, te da para ascender. Entonces veremos si el Valladolid es capaz de confeccionar eso, ¿no? Un proyecto sólido, pero ya vemos, aunque igual por ahí no pueda tener la propuesta más interesante, si es capaz de conectar dentro del equipo a 3-4 jugadores diferenciales, que yo creo que si no los tiene en la plantilla, yo creo que acudiendo al mercado los debería poder conseguir. Hablamos que a partir de ese patrón es un equipo que también tiene que estar arriba. Sí, hombre, a ver, leyendo un poquito el chat, lo que dice del Elche, referencia al Valladolid, sí, recibe menos presupuesto, recibe menos dinero, porque bueno, el hecho de haber subido, bajado, pues le penaliza, y ya no solamente en tema de presupuesto, sino también en cuanto a preocupación de la masa social de la afición, ¿no? La figura de club ascensor y la preocupación instalada de ciertos aficionados que yo conozco personalmente del Valladolid, y creo que eso se traslada a buena parte de la afición, tiene la sensación de que son un equipo instalado en cierta manera en la mediocridad, ¿no? Y eso es una cosa que pesa, y eso se traduce en mucha presión por parte de la afición, mucha presión por parte de la institución, y les obliga a tener que jugar con esa presión que muchas veces pues se carga grandes proyectos, como por ejemplo el Eibar, que al fin y al cabo no acaba subiendo, siempre hemos hablado muchas veces del Zaragoza, de lo que pesa la camiseta del Zaragoza, el proyecto del Zaragoza, el querer volver cuanto antes porque se supone que el Zaragoza está arriba, el Sporting lo mismo. Pues bueno, tiene que mover mucho el Valladolid, sinceramente, y ese aura, ¿no?, negativa de
club ascensor que no consigue instalarse definitivamente en primera, pues pesa mucho a todos los estamentos del club. Sí, esa presión de la que habla Samu también se le puede atribuir a Español e incluso a Elche. Español no tanto porque sea un equipo ascensor, pero yo creo que como los aficionados de casi todos los equipos que están este año en Segunda División ven al Español como al máximo candidato para ganar la liga y para subir. Entonces, a lo mejor también eso hace que tener más presión al equipo y muchos de los jugadores que han bajado, esto sí que puede ser una ventaja. Bajaron en el descenso anterior y ya es la segunda vez que van a jugar en segunda división en poco tiempo. En cambio, el Valladolid también tiene eso, pero el Valladolid ha cambiado más la plantilla y sí, lo que comentabas de al ser un equipo ascensor que sube, que baja y no consigue asentarse en primera división, pues la afición está muy, muy quemada y veremos este año si no consigue iniciar bien la temporada, el Valladolid se puede meter en problemas. Recuerdo el último año del Valladolid en segunda, se dudó muchísimas veces de la figura de Pacheta, del rumbo que llevaba el equipo. Si no recuerdo mal, hubo un partido que pierde el Valladolid en el planteo contra el Burgos 3-0, corregime si me equivoco, un derbi castellano-leonés. Eso fue uno de los puntos de inflexión que a la afición del Valladolid les hizo pensar si el equipo realmente iba en esa senda de gran aspirante al ascenso, porque cuando el Valladolid bajó esa última vez también a segunda, se esperaba que el Valladolid también triunfara. Si Pacheta era el indicado o no, a dónde va este equipo, porque ahora llega y cae 3-0 contra el Burgos, tal. Bueno, pues no descarto que vuelva a pasar en absoluto eso, a raíz de lo que comentaba Óscar, porque bueno, tiene mucha presión y no sé yo hasta qué punto poder hacer una buena plantilla, sinceramente, habiendo perdido jugadores realmente importantes como Roque Mesa o Álvaro Aguado o Weissman, no tanto en lo reciente, pero sí hace tiempo ya Weissman era fundamental en el Valladolid. ¿Os acordáis de Jorge Almirón? Sí, hombre, por supuesto. Entrenador del Huesca, que abrió aquella temporada mala del Huesca, obviamente no nos podemos engañar. Arrancó con 2 victorias, recuerdo, con 2 victorias y sensaciones cuanto menos interesantes, pero la cosa se torció. Entonces me está viendo la cabeza por Pezzolano y por entrenador del Elche, que sé que se llama Sebastián, pero si tuviera el apellido aquí no sería, primero, que no lo tengo, y segundo, que si lo tuviera no sería capaz de pronunciarlo. Si me echáis una mano, pues bueno, en cualquier caso, lo que os decía, algo así. Becacheche. Por eso digo, primero que no sé si lo iba a pronunciar correctamente, y segundo que, digo, igual me atribulo y no lo digo como Dios manda, y hay alguien de Leche que ya nos toca corregir en el chat. No, pero os lo decía, tema de entrenadores, lo he dicho, y creo que es importante recalcarlo. 3 entrenadores que van a empezar la temporada sin experiencia o sin partido, sin trayectoria en segunda división. Y os digo, creo seriamente, pese a que puedan tener equipos más o menos superiores a la mayoría de rivales, que es algo que puede penalizarles y mucho. Luis García, a diferencia de lo que decimos, conoce fútbol español, ha entrenado fútbol español, conoce el club como el que más en comparación a los otros 2, pero tanto en Valladolid como en Elche podemos tener ahí, al menos desde mi punto de vista, ciertas dudas, y con ello, si queremos, saltamos de Valladolid a Elche ahora, o cerrando en este caso Valladolid con el tema del banquillo. Sí, tanto el entrenador del Valladolid como el del Elche, bueno, y también Luis García, pero Luis García es lo que has comentado tú, al conocer el fútbol español, pues puede tener esa ventaja. Son 3 proyectos que son un melón por abrir, porque puede salir muy bien como puede salir muy mal, porque si lo que has comentado tú antes, Eduard, de la importancia de empezar bien la temporada, si alguno de los 3 equipos que hemos comentado empieza la temporada con dudas, ya se empiezan a dejar puntos en partidos que a priori deberían sacar, tanto la afición como dentro del propio club se puede empezar a dudar del ascenso y eso puede ser muy difícil de gestionar. Entonces, yo creo que para los 3 equipos, yo creo que es muy importante darle confianza a la figura del entrenador. Si se ha confiado en este tipo de entrenador, pues dejarle el proyecto a ver cómo funciona. Y no, yo creo que es importante en las primeras jornadas, si alguno de los 3 equipos no empieza la temporada como se le espera, creo que es importante
darle, o sea, no empezar a dudar muy pronto de la figura de los entrenadores. Es que eso va a ser un reto muy grande. ¿Apostarías a la continuidad de los tres hasta el final de temporada? Es que... a ver, Beca, es que está difícil. Está bastante difícil apostar por la continuidad de ellos hasta sí, el final. Yo creo que mínimo uno de los tres mínimo no acaba la temporada. Mínimo, fijo, uno. Yo creo que también, pero hablando de esto de la continuidad de los entrenadores, por ejemplo, este año en Primera División, de los equipos que se estaban jugando el descenso, los dos equipos que han apostado por mantener el entrenador hasta el final, como han sido Cádiz y Almería, finalmente han conseguido la salvación. Y en el Cádiz no tanto, pero en Almería, con Rubi, sí que hubo algunos rumores cuando Almería, por ejemplo, fuera de casa, ha hecho una temporada bastante mala. También había rumores dudas en torno a la figura del entrenador, y finalmente los dos equipos que han apostado por mantener el entrenador hasta el final han conseguido el objetivo, y los equipos que han cambiado de entrenador pues no lo han conseguido. Veremos. Bueno, a ver, yo por ejemplo, en el caso de Rubi, a mí me sorprende, por ejemplo, cómo se ha acabado quedando en primera, pero bueno. No, lo que os decía, que veremos. Os había dicho que era Almirón y el entrenador del Huesca era Ambriz, era Nacho Ambriz. Almirón, me ha venido otro Almirón a la cabeza, jugador del Newcastle, entre otros. Nada, dejando ya bromas de lado, lo dicho. Dejamos Valladolid así, ¿no? Un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Que queda trabajo por hacer, queda trabajo en los despachos, queda trabajo en concedidos de plantilla. Veremos a Pezzolano si consigue abrir la temporada con buen pie, a falta de un mes para que empiece. Y vamos al tercero, lo que hemos dicho. El tercero, porque en este caso, como hemos dicho, fue el primero que sabía que iba a jugar en segunda división, que es este Elche. Os digo una cosa y empezáis. El Elche al final, el último ascenso que consiguió en segunda división, nadie contaba con él. Entonces quizá el papel de tapado le pueda venir mejor que no, que a lo mejor tenga que adoptar esta temporada, que es como, digamos, candidato más o menos serio a aspirar al ascenso directo. A ver, el Elche llega sin fichajes, viene con tiempo ya sabiendo que va a bajar, pero de momento viene sin fichajes. Mantiene una buena parte del bloque. Peremilla sigue, que es un jugador que me parece importantísimo. Edgar Badía sigue. Han renovado a Pedro Vigas. Tengo dudas respecto a su rendimiento. Pierden a Óscar Mascarell. A Mascarell, la verdad que se les va al Mallorca, era un jugador realmente importante. Eliberton Palacios, que hizo también buena temporada en la banda derecha, han tentado con dos ofertas, la segunda mayor que la primera, y ambas las ha rechazado. Creo que se ha ido a la liga brasileña, creo que se ha ido al no sé si a Gremio, no me acuerdo ahora, a Cruzeiro, creo que ha sido a Cruzeiro. Y bueno, pues al fin y al cabo el Elche, tengo entendido que ha tenido que despedir a gente del club que llevaba muchos años trabajando bueno, había problemas económicos, gente que no se esperaba que se tuviese que ir nunca del club, se han tenido que ir. Como digo, otra apuesta más grande también por un entrenador sin experiencia en estos lares, Sebastián Becacheche. Y bueno, veremos qué pasa. Por Irola también se les ha ido porque estaba cedido por el Olympique de Marsella. Y bueno, por ejemplo, José Salinas, que ha jugado esta temporada en el Mirandés, en segunda, ha hecho una buena temporada, muy buen lateral izquierdo. Ahora lo tiene el Elche, porque era propiedad del Elche. Murad El Guezuani, delantero más suplente en la segunda vuelta en el Burgos, que tuvo un buen tramo al principio, pero luego fue de más a menos. Pues bueno, lo tiene ahora el Elche en propiedad. Y yo creo que esas son dos piezas que pueden ser interesantes para este Elche. José Salinas, yo creo que puede ser muy interesante. Ha hecho una muy buena temporada, como digo, el Mirandés. Y quizás a lo mejor Murad El Guezuani, el delantero marroquí, puede sacar un poco más a relucir la constancia que se espera de él este año en el Elche. En el Burgos, pues, como digo, fue de más a menos, pero vamos a ver si con Becacheche las tornas pueden cambiar en ese sentido. Sí, yo tengo ganas de ver cómo empieza el Elche la temporada, porque en esta temporada pasada en Primera División, yo creo que, bueno, el último tramo de liga con Becacheche, el Elche al final sí que seguramente sea por la presión que comentábamos antes, que ya se la quitaron,
ha conseguido ganar o sacar puntos de partidos que nadie se lo imaginaba. Por ejemplo, yo recuerdo un partido que ganaron en San Mamés al final de temporada, Sí. que no se lo imaginaba. Bueno, yo por lo menos, ni yo ni nadie creo que nos lo imaginábamos. Y sí que es verdad que ya se empezaban a ver algunos brotes verdes en el juego del Elche. Entonces hay que ver cómo empieza la temporada. Si el Elche sigue con esa buena dinámica, por llamarlo de alguna manera, que acabó la temporada, o por contra empieza la temporada como la empezó en Primera División y entonces, como bien decía antes Eduard al inicio del directo, si el Elche da el nivel que ha dado en Primera División en 3/4 de la temporada, pues se puede meter en problemas en Segunda División porque el juego que ha dado, tanto en Primera como en Segunda, yo creo que era bastante insuficiente. Hay Bueno, una el tema cosa que quiero será- recalcar del Elche. Eduardo. No, di. No, hay una cosa que quiero recargar del Elche el primera. El equipo, como ya sabemos de sobra, ha llevado muchas jornadas ya de antelación descendido. Pero hay una cosa que resalta, que la he visto bastante en la prensa y la he visto en redes, en la buena respuesta de la afición, apoyando al equipo, confiando en el equipo, cuando ya el equipo realmente estaba casi defenestrado, con muy malas sensaciones, derrota tras derrota. Pablo Machín se veía que ese entrenador, pues bueno, no acababa la temporada y pese a llegar a la mitad, que no estaba a gusto, pero se ha visto una respuesta realmente buena de la afición del club ilicitano, sinceramente. Es una cosa que me llama bastante la atención, que quizás no he visto tanto en el Valladolid o el Español. Son situaciones muy distintas, pero me llama la verdad que mucho la atención el comportamiento de buena parte de la afición del Elche. Bueno, quizás sea porque ya se veían, ¿no? Que el panorama no pintaba muy positivo en este caso y el tema seguramente fue que al llegar con tanta antelación pues la gente seguramente lo pueda digerir mejor que si se producen descensos como el del Español o el Valladolid en este caso. No sé, yo creo que solamente el Elche esté más cerca de ser una incógnita, entre comillas, a lo que hemos dicho antes con el Valladolid, que no tanto como el Español. Nos comentan, por ejemplo, en el chat que sí, Fran Pérez lo hemos publicado hoy, ¿no? Posible cesión desde el Valencia, jugador que ha debutado en primera. Aleix Febas también parece estar muy encaminado, jugador que ya sabíamos que iba a tener mucho mercado en segunda después del descenso como con el Málaga. Obviamente estaba claro que se iba a quedar en segunda. Entonces, ya veremos, hay jugadores en la rampa de salida, más los que han salido, sobre todo Pere Milla, que puede tener ofertas, pueden llegar propuestas interesantes por el de equipos de primera división. Pero bueno, con o sin la marcha de Pere Milla, en este caso, si se empiezan a firmar jugadores de este tipo, ya sea a préstamo o en propiedad, seguramente, pese a la inexperiencia de Becacheche en el banquillo, si se le da un equipo entre comillas experimentado en la categoría y que sabe bien lo que tiene que hacer o las teclas que tiene que tocar para conseguir el éxito, y más lo que he dicho antes, un Elche que su ascenso lo consiguió llegando sexto a playoff. Sí que recordamos una inercia muy buena de ese final de temporada, pero un Elche que no entraba en las quinielas por ascender. Entonces, si ahora partes con una buena base y además sabes si tienes un potencial mayor que la otra temporada, que aquí solamente hablaríamos a la inversa de con los Español y Valladolid, que hemos hablado anteriormente, es decir, un equipo que esta temporada puede tener mejores armas que en la anterior, en la que tuvo ese ascenso, pues digamos que la gente de Elche, la gente del Martínez Valero puede estar relativamente tranquila en cuanto a las expectativas o prestaciones que puede ofrecer su equipo si las cosas ahora en pretemporada en cuanto a planificación del proyecto se hacen medianamente bien. Sí, No, sí, hay que ver cómo se adapta el Elche a esta situación que bien has comentado, Eduard, debe ser de las primeras veces que el Elche en segunda división es el equipo, bueno, no voy a decir el equipo a batir porque hemos dicho que a priori es el Español, pero uno de los favoritos para ascender. En cambio, como bien has comentado, en aquel ascenso que se coló el sexto con muy buena inercia en el playoff, que esto es una cosa que este año no ha sucedido, pero suele suceder que en el playoff el que acaba llegando sexto es
el que viene con mejor inercia y el que en el playoff pues llega con mejor dinámica y se acaba demostrando esto con ascensos. Este año no ha sido así porque ha acabado ascendiendo el Alavés, pero lo hemos visto en otras temporadas y entonces pues veremos este año el Elche cómo se adapta a esta situación. Yo no sé si Sebastián Becacheche conocerá a su plantilla, a su Elche mejor de lo que lo hace Luis García y Pezzolano con Español y Valladolid respectivamente, pero si tengo que elegir ahora mismo por quién apostar en cuanto a quién está consiguiendo mejores resultados ya para apostar quién puede empezar mejor en esta temporada, creo que Sebastián Becacheche con el Elche ha tenido mejor balance, si no me equivoco ahora, comparando las últimas jornadas de sus equipos. Y bueno, yo creo que eso es una cosa a la que se puede aferrar el club, la afición y el propio Sebastián Becacheche, sinceramente. Ahora veremos qué pasa, como bien ha dicho Oscar, pero yo ahora mismo si tengo que apostar un poquito por quién puede empezar mejor de entrada, es el Elche, porque al fin y al cabo Luis García viene de una dinámica turbulenta con un equipo que ha sufrido mucho en el tramo final de una manera bastante cruel, y el Valladolid, pues bueno, con Pezzolano al frente, ya no solamente las dudas en torno a si Pezzolano es la figura idónea, la manera tan agónica que ha llegado a la última jornada con posibilidades ahí el Valladolid de poder salvarse final, pero finalmente de una forma realmente cruel. Pues bueno, yo creo que ahora mismo de entrada, para apostar en las primeras jornadas por continuidad, creo yo que Becacheche tiene más de ahora mismo poder confiar más en él en las primeras jornadas. Además, fijaros una cosa que me estoy acordando ahora, haciendo balance de las temporadas anteriores. Este Elche de esta temporada se puede encontrar un poco en la tesitura que se encontró en Mallorca, precisamente la temporada que coincidió aquí en segunda con el Español, un Mallorca que en su primer ascenso lo consiguió justo años después de ascender a segunda división, con aquella fatídica final del playoff contra el Deportivo, con aquella remontada en el partido de vuelta, y en cambio en su siguiente periplo por segunda división bajaba como equipo fuerte, equipo candidato al año siguiente a recuperar la categoría, como así fue. El Elche más de lo mismo, no ascendió a la primera temporada, que creo que fue la segunda, después de ascender desde segunda vez, si no la segunda, la tercera, pero me quiero sonar que es la segunda, ha estado esa etapa en primera división y ahora desciende, pero obviamente lo hace con más y mejores recursos que en su anterior etapa. Entonces seguramente sea un buen espejo donde el Elche pueda mirarse, que el Mallorca de Vicente Moreno, si no me falla la memoria, que creo que no, en el equipo en el que tiene que... Perdón, Vicente Moreno fue el primer ascenso, el segundo Mallorca era de Luis García Luis Plaza. García Plaza. Vicente Moreno estaba en el Español. Ahí está, ¿no? Pero lo que os decía, si queréis darle una vuelta a eso, me parece que también es interesante. Al final, un Mayor, lo que os decía, equipos que logran un primer ascenso sin ser los candidatos número uno, y que en su regreso a segunda saben que tienen ese nuevo rol y ver si eres realmente capaz de asimilarlo y de hacerte fuerte a partir de ahí. Claro, ¿apostaríais directamente ya porque los tres que han bajado son los tres más favoritos para subir? ¿Relegáis claramente un escalón por abajo ya directamente al Eibar y al Levante por el hecho de que se quedan un año más en segunda y van a tener menos presupuesto que estos tres? El Levante quizá con eso tenga más problemas al ser ya que, o sea, la manera en que no ha conseguido el ascenso, y el Eibar también es muy parecido al Levante porque van 2 años ya que se quedan a las puertas. Entonces hay que ver cómo se adaptan a esa situación también moralmente al golpe que puede suponer, por ejemplo, bueno, el caso más reciente, el del Levante, que se te escape un ascenso en el minuto 127 o 128, Literal. sí, con un penalti de la manera en que fue el penalti, un penalti absurdo, que se te acaba escapando el ascenso por ese detalle. Entonces hay que ver si el Levante, cómo se repone a ese golpe. Y yo creo, bueno, estamos a 3 de julio, es muy pronto para decirlo, pero de los tres que estamos hablando, de Elche, Valladolid y Español, mi opinión es que van a salir los dos puestos de ascenso directo, y yo sí que creo personalmente que van a ser para dos de estos tres equipos, creo. Y luego en el playoff, entonces ya sí que meto al de los tres al que no suba, a Levante y a Eibar, y luego ya sí que tengo muchas dudas en quién sería el siguiente.
Bueno, habrá que verlo, habrá Interesante. que verlo. A ser, ya sabéis, segunda división es muy larga, todos los equipos tienen sus momentos. Veo que Pablo entra en el chat preguntando ya, bueno, animando ya al Elche, lo que decíamos, lo hemos comentado, la afición del Elche, a priori, dentro de la mala campaña que han vivido, pues a priori curso, entre comillas, esperanzador por tratar de recuperar la máxima categoría, el ascenso a primera división lo antes posible. Respecto a esto, ¿no? De decir si estamos hablando del top 3 potencial de la temporada. Yo tengo dudas, la verdad, tengo dudas y más viniendo de la temporada que venimos, donde Granada ascendió directo, y Levante y Alavés han acabado jugando el playoff por culpa, entre comillas, de una Unión Deportiva Las Palmas que ha hecho una temporada muy, pero que muy buena. Veníamos de años anteriores donde, pues lo dicho, ¿no? Los Español y Mallorca de turno estuvieron por aquí, un Valladolid que también recuperó la categoría relativamente rápido. Y en cambio esa temporada, lo que os digo, si lo pongo en una balanza, ¿no? En el debe y el haber, no veo a tres equipos tan fiables como podía haber el curso pasado o en etapas anteriores donde hemos tenido tres chacales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, tres tiburones, ¿no? En segunda, prácticamente arrasando con todo. Entonces, ya digo, igual luego nos sorprenden y estamos hablando de eso, ¿no? Sota, caballo y rey, primero, segundo, tercero, y ver quién se puede caer fuera. Pero digo, a mí, a priori, no se me hace, entre comillas, difícil encontrar tres equipos a los que poner en el lugar de la clasificación donde, entendiéndolo perfectamente, la mayoría pueden colocar a Elche, Español y Valladolid, independientemente del orden. Es que Valladolid y Elche me preocupa si sus entrenadores van a poder estar ahí tiempo en ese banquillo con tantísima presión. Y luego también la lentitud con la que están llegando a la planificación deportiva, entiendo que sí, que para dejar entrar lo más preferible, lo más presumible es dejar salir primero, pero el Elche va lento, el Valladolid va lento. De momento me gusta más el bloque que tiene el Elche que el que tiene el Valladolid, pero es que los veo con cierta parsimonia y yo creo que tienen ya estos tres equipos, tienen ya ciertos amistosos ya programados y es que deben configurar cuanto antes la plantilla, como es lógico, pero más aún por el hecho de que son equipos con mucha presión detrás, una masa social bastante grande, en algunos que otros pues una relación con la directiva bastante turbulenta y el tiempo la verdad que para ellos les pesa claramente más. Esas son las dudas que tengo yo principalmente. Sí, es que hay que recordar que tampoco falta tanto para que empiece la liga. La liga empieza un poco más de un mes. Y yo personalmente tenía esa sensación también que comenta Samu con el español de que va muy lento porque el español tardó mucho en cesar a Domingo Catoira, que era el anterior director deportivo, tardó mucho en cesarlo, luego lo Sí. cesaron, estuvieron 1 o 2 semanas, que ya sonaba mucho que Fran Garagaz era el elegido, pero no se anunciaba. La afición ya empezaba a estar muy impaciente. Se ha anunciado esta semana y yo creo que en los tres casos, esta semana que viene ya tienen que empezar a haber movimientos porque el tiempo corre y hay que dejar las plantillas hechas cuanto antes. Entre comillas, la ventaja que podemos o que pueden encontrar estos tres equipos, quizás sobre todo más Valladolid y Español, es que ya sabes que, aún así antes hemos hablado de esa posible llegada de Bada, ¿no? Al Español, que sería un fichaje que, bueno, no sería lo más destacable, ¿no? En cuanto a lo que puede llegar a fichar, pero bueno, iba precisamente por eso, ¿no? De que tú sabes que Valladolid y Español, cuando empiecen a abrir la veda, ¿no? De fichajes en cuanto a incorporaciones, sabes que van a ser incorporaciones, yo diría al 70-80% jugadores diferenciales para lo que va a ser o para lo que tiene que ser la categoría. Es diferente si habláramos de un equipo, ¿no? Con quizá querer hacer un proyecto, ¿no? De pelear por esto, pero habláramos de un equipo que lleva 4, 5, 6 temporadas en segunda
y que llevara la dinámica, por ejemplo, que lleva el Español, ¿no? Que sí que da la sensación de que está yendo un poco a contracorriente con falta de tiempo. Es lo que os digo, hablamos de los 2-3 equipos más potentes de la categoría y que sabes que lo que van a fichar no van a ser segundas, terceras opciones o descartes de otros equipos los que no hayan podido ir. Sabes que cualquier fichaje que puedan acometer va a causar mucho revuelo porque, ya digo, van a ser jugadores de nivel. Sí, hablando del tema de los En fichajes. la presentación, sí. Di, Samu. No, un apunte ahora que me ha venido a la cabeza, estaba mirando redes sociales del Español. En la rueda de prensa en la que presenta el Español a Fran Gargarza, el directivo del Español que compareció junto a él, ahora sí tú te acuerdas del nombre, lo dices, Oscar, chino. Mao. Yo le veía hablar y le preguntaban, claro, Mao, y le preguntaban, bueno, ¿y cómo puede hacer usted ahora, viendo que la entidad viene completamente al ralentí, con pasos negativos, con poca ilusión por el proyecto, después de una manera muy cruel de bajar a segunda, ¿cómo puede hacer usted ahora para ilusionar a la afición? Pues bueno, se resignaba a que no podía prometer nada, porque la realidad era la que era, no era la relegación a segunda había sido realmente dura. Y bueno, confiar en los fichajes que fuesen llegando y apelar a la confianza y al amor que tenga la afición por ese escudo, pero vi a Mao, la verdad que una cara bastante de resignación, de somos conscientes de lo que hay, aceptar lo que venga y en cierta manera, pues bueno, estamos aquí pues porque el verde nos ha llevado hasta aquí, la pelota nos ha llevado hasta aquí, pero bueno, ha sido muy cruel la manera en la que ha bajado de Vito. Sí, yo también quería destacar de esa rueda de prensa que a Fran Garagarza sí que se le veía convencido de lo que decía. En cambio, lo que tú comentas, Sí. a Mao se le veía con muchas dudas. También puede ser que, bueno, sí que domina el español, pero al no ser al no ser también su idioma, su primer idioma, pues a lo mejor también se le pueden ver con un poco más de dudas a la hora de hablar, pero sí, no se le veía nada convencido. Y bueno, es que la situación del español es complicada, porque cuando llegó Chen a la presidencia del Español, se esperaba que el Español, bueno, él decía que su intención era llevar al Español a competiciones europeas, lo consiguió un año, pero después de ese año, pues vino el primer descenso, ahora ha venido el segundo descenso y veremos a ver cómo empieza la temporada para el Español, que bueno, hablando ahora del inicio de la temporada, a ver cómo acaba finalmente ese tema, pero parece ser que el Español los 2 primeros partidos en casa los jugará a puerta cerrada, contra el Racing y contra el Amorebieta, por la sanción, por los incidentes que hubo en el derbi. Eso, a ver, a priori, el Español debe ser bastante superior tanto a Racing como a Amorebieta, pero bueno, es un hándicap más empezar los 2 partidos primeros de liga sin tu afición. Perspectiva diferente, como estamos viendo el tema del Español respecto a su anterior etapa en la categoría. Lo mismo al final aplicable a Valladolid y a Elche, como habéis visto durante todo el directo, cada uno con sus cosas, 3 proyectos bastante diferentes entre sí o muy diferentes entre sí, con algunos puntos en común, como bien hemos ido descubriendo, como bien habréis visto la gente que nos ha seguido. Obviamente 3 equipos que tienen que estar ahí arriba. Ya hemos dicho, Español seguramente el que tenga más papeletas, pero ni Valladolid y Elche se deberían quedar muy atrás si no quieren verse, pues lo que decimos, superados, ¿no? Por esos equipos que también lo van a tener que pelear y que llevan más años en segunda división tratando de conseguir ese ascenso. Samu, Oscar, nos pedían predicciones en el chat a día 3 de julio. Yo os digo ahora que para mí no es día de predicciones. Sí que cuela bastante, ¿no? Porque hoy estamos hablando de los 3 equipos recién descendidos. Pero ya os digo, para mí es muy pronto para hacer quinielas, más todavía cuando apenas hemos hablado. Mira, llevamos hablando, pues mira, hoy hemos hablado de los 3 descendidos, ya hablamos de los otros 4. Obviamente no nos pidieron pronósticos para que no metiéramos en descenso algunos de ellos y la gente se fuera con mal sabor de boca, pero os digo, es que para mí es muy, pero que muy pronto para hacer predicciones. Realmente pronto, pero bueno, si hubiese que apostar un poco más, pues por el Español, que va a estar muy ahí arriba. No voy a decir si va a ascender o no, pero quiero pensar que el Español no va a bajar del 4º, sinceramente, por ejemplo.
Valladolid y Elche tengo ya un poco de más dudas. No descarto, como digo, un buen comienzo del Elche porque viene ya con buena dinámica, en cierta manera, con BKH al frente. Tengo muchos dudas con el Valladolid, pero no creo que el Español se descuelgue claramente de la parte de arriba, sinceramente. Está llamado a estar arriba, claramente. Yo sí tengo muchas dudas también con el Valladolid, pero quiero pensar que ninguno de los tres va a hacer una temporada tan desastrosa como para no meterse ni en playoff. O sea, quiero pensar que los tres van a estar entre los 6 Sí. primeros. Y una cosita que quería comentar sobre el Español es, a ver qué opináis vosotros, que además de los fichajes que pueden hacer, se está hablando de unas posibles cesiones del Madrid-Castilla al Español. Están sonando varios nombres, como por ejemplo el Madrid-Castilla se ha quedado a las puertas de ascender a Segunda División y parece ser que el Español está bastante interesado en jugadores del Castilla como Rafa Sí. Obrador o Rafa Marín, muy buen central. Entonces, ¿cómo veis vosotros esas posibles cesiones para el Español? Leía precisamente hace poco respecto a eso. Está a la caza el Español, efectivamente, a ver qué pasa con buena parte de la plantilla del Real Madrid-Castilla por el hecho de no haber subido a segunda. No estamos diciendo que Sergio Arribas, Thor o Peter vaya a llegar al Español, pero por ejemplo Rafa Marín, Obrador, algún que otro jugador más también importante que ha tenido una buena temporada en el Castilla, pues esté pendiente del Español. Van a tener muchas novias. La temporada que ha hecho el Castilla este año en Primera Federación, para mí, personalmente, en cuanto a números, históricamente buena. Y es que el Español va a tener mucha competencia. Ahora, el dinero con el que llega el Español hace que se ponga en la pole por firmar a estos futbolistas, claramente. Pero claro, que la afición perica no se espere que sería Arriba, Dotor o los mejores del Castilla lleguen a este equipo. Rafa Marín, por ejemplo, me parecería una muy buena incorporación para que este Español mejore el apartado defensivo, porque como bien decía Óscar al principio del streaming, ahí ha penado mucho el Español. No, la gente que no lo sepa, y con esto redondearemos, cerraremos el directo, la gente que no sepa, en el acuerdo de cesión por José Lu se apalabraron, que no firmaron, se apalabraron dos potenciales nombres del Castilla, sin desvelar nombres obviamente, pero dos nombres en cuanto a rubricar cesiones de cara de Madrid-Castilla, destino español. ¿Qué pasa? Que los seguramente Arribas, Dotor, los nombres que ha dejado Samu, si llegan propuestas de primera, que es muy probable que lleguen, quizá ya el Español tenga las de perder, entre comillas, pese a tener seguramente ese, lo que digo, acuerdo apalabrado que no firmado. Ahí está, puede, desde mi punto de vista, puede estar la diferencia. Aún así, aunque descartes a los 2-3 jugadores con más nivel, digamos, o con más calidad de ese Madrid-Castilla, hay otros tantos que entre esa terna de dos jugadores que se puede llevar al Español de ese Madrid-Castilla, puede haber jugadores muy, pero que muy interesantes y que el Español le puede sacar mucho rendimiento de cara al curso que viene. Nos pregunta Alex, antes de cerrar, tema Raúl Guti y Real Zaragoza, que nosotros sepamos, cuenta con papeletas de quedarse de momento, o salvo sorpresa, no ha habido un interés demasiado potente. Es más, diríamos que el Zaragoza hasta ahora se está moviendo por otros lares en cuanto a mercado de fichaje. Así que decimos, de momento lo dejamos ahí. Quizá hablamos de él el viernes en las noches de mercado, como bien sabéis que lo estrenamos el pasado viernes. Pero dicho, hoy, en cuanto a bienvenida de los Valladolid, Elche y Español, lo vamos a dejar aquí. Si no me equivoco, despedimos primero a nuestros invitados, Samu, un día más ahí al pie del cañón. Un beso, familia, buenas noches, descansad. Ahí lo llevamos. Y Óscar, que se ha estrenado, creo que más que a la altura ha tenido la ventaja, ¿no?, de poder hablar de que además nos ha ido bien, gente que estuviera cercana, ya no solo a españoles, sino que habrá sido de cerca a Elche y Valladolid, seguramente mejor que nosotros, que ya sabéis, nos centramos en segunda división. Pero ya digo, Óscar, de momento estreno más que superado. Sí, he tenido esa ventaja de hablar del Español. Veremos, como hemos dicho, a ver cómo va la temporada y nos seguimos viendo durante la temporada. Lo dicho, gente, lo dejamos aquí, no os vayáis, os dejamos con el OPI, más actualidad de segunda división, a ver qué nos Sonido indálico. Os dejamos con sonido indálico al final. Venga, pues entonces de Asturias no nos vamos al sur, nos vamos a
a Almería, a ver qué se cuentan, seguramente novedades de mercado, proyecto de Almería de cara al curso que viene. Quedaros ni que sea por honor a nuestro jefe, a nuestro boss, a José Miguel Capel. Nada más, chavales, lo dicho, suerte, muchas gracias a los que habéis estado ahí y salvo sorpresa os digo, os adelanto, próximo directo miércoles, pero no os desvelo temática, que así generamos hype.